Senador, buen día. Le saludamos Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, estimado Rubén, estimado Antonio, gracias por la oportunidad, dispuestos a compartir estos minutos con tu programa. Ayer, senador, a las 8:25 de la mañana, según contó el presidente de la Cámara de Senadores, don Andrónico Rodríguez, ha recibido el proyecto de ley aprobado el fin de semana en la Cámara de Diputados, referido a una propuesta para la redistribución de escaños y redistribución de recursos una vez conocidos los resultados del censo del 23 de marzo de 2024. Es un proyecto muy sencillo, muy básico, incluso con un párrafo, que amerita una consideración de parte de la Cámara de Senadores. Ayer también se ha explicado un poco cuál va a ser el procedimiento según el reglamento general de la Cámara de Senadores. Una vez recibido el proyecto de ley, pasa a consideración breve de la Cámara de Senadores para si se considera o no a través de una dispensación de trámite o se pasa directamente a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución tendrá 15 días para evaluar la pertinencia o no del documento. En caso de que rechace, esto pasa a consideración de la próxima legislatura. En caso de que se acepte, se eleva un informe al Pleno de la Cámara de Senadores para que la Cámara de Senadores apruebe el documento con 50% más uno de los votos. ¿Es así, senador? Sí, Rubén, ese es el procedimiento normal que debe seguir un proyecto de ley. Sin embargo, dadas las circunstancias y el contexto social, político, económico que vive el país, fundamentalmente después de el paro cívico que se ha extendido innecesariamente, tenemos que analizar estos antecedentes. En primer lugar, el contexto político-social y en segundo lugar también tenemos que analizar el contenido mismo del proyecto de ley. Habida cuenta de que ya en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, durante 5 días continuos han trabajado, han analizado, han confrontado los requisitos formales, los requisitos de fondo, el régimen competencial, las atribuciones que hacen al órgano ejecutivo, que hacen al Tribunal Supremo Electoral como órgano electoral, así como también nuestras atribuciones como Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese entendido, yo creo que hay que considerar de manera integral este proyecto de ley. También tenemos conocimiento de que inicialmente ya se ha descartado varios proyectos de ley, de 6 proyectos de ley a un solo proyecto de ley y solo queda un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados con un artículo único, con 2 parágrafos, y claro está, después de una revisión que hicimos nosotros, este proyecto de ley no vulnera el régimen competencial prevista en la Constitución para el órgano ejecutivo, para la definición del Censo Nacional de Población y Vivienda, y consecuentemente no se norma con relación a la definición de la fecha del censo, porque eso ya está previsto en el Decreto Supremo 4824. Por eso es que no se denomina ley del censo, sino ley de aplicación de los resultados del censo. En ese sentido, el decreto está plenamente vigente, tiene validez jurídica y claro está, en el marco de este decreto supremo se está cumpliendo las diferentes actividades, tareas que está desarrollando el Instituto Nacional de Estadística. Entonces no se discute porque eso ya está normado, está fijado por un decreto supremo, el 4824. Esta ley simplemente es una normativa recordatoria, reiterativa de lo que ya está prevista en la ley del régimen electoral, la ley 026, y además que está fundamentada en la Constitución a partir del 146, que establece que la única institución con atribución plena, con atribución privativa para la redistribución de los escaños, por lo menos en diputados, así establece la normativa, es el Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, eso se hace, recuerdo, se reitera, y bueno, es una ley formal que permite contribuir a lograr la pacificación definitiva, la normalidad absoluta en la ciudad de Santa Cruz. Nosotros consideramos así y consecuentemente hoy tenemos esa tarea como Asamblea Legislativa en su Cámara de Senadores para poder
considerar el tratamiento de este importante proyecto de ley que han trabajado en la Cámara de Diputados. Senador, buen día, ¿cómo está? Antonio le habla, como siempre un gusto. ¿Qué expectativas hay ahora, senador? Porque se está esperando incluso de que esto pueda pasar con dispensación de trámites, hay evidentemente un cierto apuro, pero bueno, también en la Cámara, como usted dice, tiene sus normas, tiene sus procedimientos. ¿Qué expectativa hay para la sesión que en unos 20 minutos más debería instalarse? Sí, la expectativa es enorme, Antonio. Un gran saludo cordial nuevamente a ti, hermano. ¿Sabe por qué es la expectativa enorme? Porque cada senador, cada senadora va a definir su posición con relación a este proyecto de ley. Algunos ya han adelantado su criterio, que van a rechazar, otros han asegurado que van a viabilizar. De nuestra parte, consideramos de que este proyecto de ley debe ser viabilizado porque finalmente ya se tomó una decisión como Asamblea en una primera instancia, en un primer tiempo en la Cámara de Diputados, y lo que el Senado Nacional le corresponde es asumir como instancia revisora de los contenidos de este proyecto de ley que tiene un solo artículo, como ya decía anteriormente. Entonces, no tenemos mayores problemas, no vemos mayores problemas. Si hay que atender, hay que atender de manera que nos permita cesar este conflicto, superar este ciclo de conflicto violento que hemos tenido en la ciudad de Santa Cruz. Y claro está, eso no significa, como algunos han adelantado, que estaríamos pactando con la derecha, que habría alianzas, para nada, porque nosotros mismos hemos cuestionado los actos delincuenciales, los actos que han enlutado a las familias cruceñas, pérdidas humanas, pérdidas materiales, conculcación de los derechos y los mínimos elementales. Hay varios saldos que se van a cuantificar en materia económica, en materia social, en materia de pérdida de vidas humanas. Eso se tiene que investigar, procesar, juzgar como corresponde a través del sistema judicial boliviano. Por otra parte, no significa impunidad para nada. Todos estos hechos delictivos tienen que ser investigados y sancionados a los autores intelectuales y materiales. Entonces, hay que separar las consecuencias, los efectos de este paro cívico con relación a su investigación que ya está en curso, pero esta ley, que es de carácter estrictamente formal, permitiría de alguna forma que la Asamblea Legislativa pueda contribuir a lograr la normalidad plena en la ciudad de Santa Cruz. Si hay que atender, hay que hacerlo, pero ahora mismo no, porque ¿para qué extendernos? ¿Para qué tener un conflicto, o por lo menos un conflicto inminente, con ciertos riesgos que podría inviabilizar, obviamente, el avance de estas normas que se han construido desde la Asamblea Legislativa Plurinacional? Me gustaría profundizar un poco esto, senador, porque es cierto, hay sectores que dicen que esta ley puede ser una especie de salvavidas para quienes propiciaron un paro innecesario, un paro tan largo, un paro con consecuencias tan duras, sobre todo para los sectores más vulnerables. ¿Qué criterio tiene al respecto, senador? Yo creo que ya la población cruceña, los que han sentido el paro de más de 35 días, 36 días de paro violento, saben quiénes son los que les han llevado a esta situación, quiénes son esos líderes, entre comillas, quienes les han conducido a una situación tan lamentable como es en la ciudad de Santa Cruz. Además, han demostrado su descontento, su decepción, saben cuál es el interés verdadero, el trasfondo mismo de la movilización cívica en la ciudad de Santa Cruz. El pueblo tiene memoria, siempre lo tuvo, están conscientes, y eso definitivamente nadie va a poder salvarles. Esa responsabilidad política, responsabilidad social, esa responsabilidad con el pueblo cruceño con relación a los líderes que les han conducido a esta situación tan caótica. Sabíamos nosotros que desde el primer momento del inicio del paro cívico violento, el bloqueo criminal que ha empezado el 22 de octubre, ya la ministra de la Presidencia les había dado una respuesta anticipada que no ha cambiado hasta ahora, porque se había asegurado siempre, en todo momento, en todo escenario de diálogo que ha durado los 4 meses desde el mes de junio, que el censo estaba garantizado para su realización el año 2024 y su aplicación oportuna en lo que concierne a la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, así como también este último que se había planteado para la reasignación de los
escaños. Entonces, en realidad no se ha modificado nada. Ha sido un paro infructuoso, un paro innecesario que se ha extendido injustificadamente. Eso lo sabe muy bien la población de Santa Cruz y el pueblo boliviano. Además, tenían otros fines estrictamente político-partidarios. Inclusive han llegado a la desesperación de plantear, de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado. ¿Cómo es posible? Ahí existían nomás motivaciones político-partidarias de separatismo, de divisionismo, lo cual ha sido condenado, rechazado por todo el país. Por lo menos hemos escuchado las repercusiones. Por eso es que no se han sumado a esa movilización violenta las otras regiones. Entonces, esto nadie les va a salvar. Esto absolutamente ahora pretenden posicionar una idea de que hubiesen ganado, pero ellos perdieron con la movilización cívica que planteaban Censo 2023. Entonces, ahora esta ley y el decreto supremo plantea la realización del censo del año 2024. Entonces, habrá momentos para, de aquí en adelante, hoy mismo, de plantear la cuantificación. Hay saldos lamentables y eso no puede quedar en la impunidad, no puede quedar en el olvido, pero si vamos a cerrar este ciclo con la aprobación de esta ley, eso es porque nos han pedido los sectores más vulnerables, no los Camachos, los Cuellars o el mismo Calvo, no, sino es porque nos han solicitado, nos han reclamado y nos han pedido que se pueda pacificar e ingresar a la normalidad absoluta para que los más humildes, los más pobres, el pueblo que trabaja, los sectores transportistas, gremialistas, trabajadores por cuenta propia, que han sacrificado su economía, sus vidas, ellos son, y por ellos son los que estamos trabajando y de esa manera superar este ciclo de conflicto. Senador, ahora midiendo fuerzas, obviamente el proyecto de ley, más allá de que ingrese por dispensación de trámite o por el curso normal, va a necesitar los votos necesarios, primero para pasar por la Comisión de Constitución y segundo en el Pleno. ¿Cómo cree que están las fuerzas a favor y en contra del proyecto de ley, primero en la Comisión, luego en el Pleno? Bueno, nosotros como MAS siempre tenemos mayoría en ambas cámaras legislativas. En el Senado Nacional somos 21 senadores. Entonces, claro está, al interior de la bancada del MAS y PSP existen posiciones encontradas. El día de ayer hemos podido eso escuchar por parte de algunos senadores que no van a apoyar el proyecto de ley. Otros van a apoyar, nosotros, por ejemplo, vamos a apoyar y viabilizar este proyecto de ley. En ese sentido, yo creo que ahí también va a jugar muy importante el rol que cada uno está cumpliendo ahora, la responsabilidad que tenemos, porque somos una Cámara de Senadores que representamos a los departamentos y tenemos que analizar de manera integral, como decía Rubén, el contexto en el que nos encontramos debatiendo este proyecto de ley. No son otros tiempos. Entonces, son estos tiempos difíciles que tenemos que dar certidumbre a la población boliviana, son etapas de reconstrucción de la economía, son etapas que empieza a partir de ahora, a partir de nuestro gobierno, reconstruir la economía de Santa Cruz, reconstruir el tejido social, el tejido productivo, avanzar a los procesos de investigación a través de las autoridades competentes para que estos hechos que no queden en la impunidad. Entonces, son esos tiempos y, consecuentemente, siempre es importante en la gestión de la conflictividad cerrar estos ciclos conflictivos violentos para dar paso a la gestión pública que hace a temas urgentes e importantes como es la reactivación, la reconstrucción, la industrialización, lograr una economía de base productiva. Se vienen adelante otros temas que hacen a la agenda legislativa, a la agenda de nuestro gobierno, así que no podemos descuidarnos de esos temas, hay que priorizar la inversión pública, pero cerrar un conflicto, un ciclo de este conflicto violento, yo creo que es muy importante para todas las autoridades públicas en estos momentos. Senador, se han ido manejando, usted lo debe saber,
varias cifras, ¿no? De cuántos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuántos diputados estaban a favor, cuántos en contra, cuántos más o menos siguen la línea del gobierno, en este caso del presidente Luis Arce, o cuántos todavía siguen la línea del expresidente Evo Morales. En el caso del Senado, ¿se puede hablar de algo así, alguna cifra, alguna cantidad? ¿De cuántos cree usted, por ejemplo, de estos 21 senadores que están dispuestos a viabilizar esta ley? Bueno, por lo menos se decía la anterior semana cuando presentaron un proyecto de ley los senadores Henry Montero y la senadora Sentarrec. Claro, era un proyecto de ley para censo 2023. Nosotros rechazamos. Ellos querían plantear con dispensación de trámite de manera inmediata abordar el tratamiento de este proyecto de ley censo 2023. Nosotros habíamos indicado de que no es posible porque la fecha ya está definida. Además, esto es importante, en la Cámara de Diputados se estaba tratando un proyecto de ley y que ese proyecto de ley, una vez aprobado en esa instancia, nos iba a remitir a la Cámara de Senadores y obviamente atender esta solicitud o este proyecto de ley. Consecuentemente, nosotros vamos a honrar nuestra palabra y hay muchos senadores que han adelantado en ese sentido. No tendría en estos momentos el número exacto de cuántos senadores o senadoras, pero yo creo que lo suficiente va a existir para poder apoyar y viabilizar este proyecto de ley, además de que seguramente la oposición va a respaldar en ese sentido. Nosotros como bancada mayoritaria tenemos esa responsabilidad, tenemos esa decisión en nuestras manos para poder también contribuir a la normalidad y devolverle la tranquilidad plena al departamento de Santa Cruz. Esto implica que tanto en la comisión como en el pleno van a haber votos suficientes para aprobar la ley emanada de la Cámara de Diputados. A ver, un poco hay que precisar. En la Comisión de Constitución tenemos 2 del movimiento al socialismo y 1 de oposición. Así está conformada la Comisión de Constitución. Ahí nosotros tenemos mayoría. Ya en el plenario seguimos teniendo mayoría absoluta, pero si hay posiciones encontradas, posiciones de rechazo al proyecto de ley, yo creo que cada uno va a tener que asumir con su voto, ya sea nominal, por escrutinio o por signo, su posición, ya sea a favor o en contra de este proyecto de ley. Reitero, Rubén, de nuestra parte vamos a viabilizar este proyecto de ley, si es posible, cuanto más antes, porque hay que quitar un peso más, una presión más a la Asamblea, en este caso a la Cámara de Senadores. Ya bastante se ha debatido durante una semana, y yo creo que se ha allanado el camino, solo existe un proyecto de ley, entonces sobre eso nos toca a nosotros debatir en sus 2 estaciones y aprobar el mismo. Senador, ¿quiénes conforman la Comisión de Constitución? Nombre, por favor, si nos pudiera pasar. Sí, está nuestra presidenta de la comisión, la senadora Patricia Arce, está el senador Miguel Rejas y de la oposición la senadora Silvia Salame. Ya. Y claro está, Rubén, varios adscritos, ¿no? Varios adscritos que con no tienen derecho voto de tono. a voz. A voz. Sí, simplemente derecho a voz, sí. Senador, si me permite cambiar un poquito el tema, ¿no? Seguimos en lo mismo, pero nada más un pequeño giro. Ayer hemos entrevistado a la diputada Daisy Choque y entre muchas otras cosas ella nos decía que ha sentido que sobre sus colegas, sobre muchos de sus colegas, hubo presión, incluso utilizó la palabra intromisión y chantaje del jefe del partido, en este caso del señor Evo Morales. Me gustaría conocer su criterio sobre esto, o qué conocimientos más tiene sobre esto, senador. Mira, nosotros en la Cámara de Senadores siempre hemos estado atentos a lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados. Posiblemente ha existido, no tengo conocimiento de eso. Seguramente explicará la diputada Daisy Choque, tendrá sus motivaciones, sus motivos sobre la situación que hayan pasado, pero por lo menos en la Cámara de Diputados, en lo personal, no hemos recibido ningún chantaje de ningún lado, más es una decisión de carácter conciencial, sabiendo de que en qué momento nos encontramos, porque la conflictividad violenta no es bueno. Entonces, al apoyar y respaldar la gestión de gobierno de nuestro presidente Luis Arce Catacora y de nuestro vicepresidente David Choquehuanca, lo que tenemos que ocuparnos siempre son en tareas históricas, en proyectos de inversión pública,
grandes proyectos que requiere de la intervención, hay que estar ocupados en eso y no estar distraídos porque te quita tiempo. Un conflicto de esta naturaleza al gobierno y a todos absolutamente nos quita energías, hay desánimo, hay desaliento. Imagínense, el perjuicio no solo es desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la gestión política y de gobierno, y por eso es recomendable de que los conflictos violentos deben ser resueltos y en su momento hay que también tomar en cuenta los tiempos, y no es posible extender menos un conflicto violento para nuestro gobierno nacional, que tiene otras tareas importantes que atender. Yo creo que eso es recomendable, por eso es que hemos asumido esa decisión. Y desde luego somos un gobierno del pueblo, un gobierno que ha nacido de las urnas, un gobierno que tiene un mandato programático claro, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y de Richard Puan, que es nuestro vicepresidente, así que tenemos que ir en ese camino de la reconstrucción. Y claro está, tenemos poco tiempo y hemos avanzado 2 legislaturas, estamos ingresando a una tercera y después ya tenemos que alistarnos las maletas. Pero hasta eso, ¿qué país habríamos dejado? ¿Qué país hemos construido? ¿Qué departamentos? ¿Cómo hemos avanzado? Porque tenemos una agenda que cumplir. No hemos llegado simplemente para pasar el tiempo en estos temas que difícilmente en otro tiempo se hubiese generado o se hubiese tenido con esta situación al interior de la Asamblea, con ciertos fraccionamientos, divisionismo, que ahora sí ya se han develado Antonio y Rubén. De todas maneras, senador, el propio expresidente Evo Morales, líder del movimiento al socialismo, es quien genera dudas respecto a la actitud de algunos senadores y diputados. Él dijo claramente durante estos días, muy molesto, por qué hubo diputados que han apoyado la ley del censo, así la vamos a llamar, porque son traidores, han pactado con la derecha, han corrido maletas, dijo, no como antes maletines negros, sino carpetas negras, y estas consideraciones seguramente generan respuesta de parte de algunos legisladores. Y en el caso de usted, ¿qué criterio tiene? Mira, Rubén, nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo, a la causa, al proceso de cambio. En esta etapa muy importante que vive el país, nos ha tocado asumir, el pueblo nos ha dado una oportunidad histórica y no hay que defraudar. Nosotros venimos de las bases, nos consideramos luchadores sociales desde los diferentes ámbitos. Entonces, tanto diputados como senadores representamos a ese pueblo y vamos a siempre trabajar por ellos. Hay que saber interpretar el sentir y el pensamiento del pueblo, de nuestras bases, de nuestras organizaciones sociales, de nuestros movimientos sociales, de todos los sectores absolutamente, cuál es el sentir, cuál es el pedido. Si no tenemos esa lectura de la realidad de este momento histórico que vive el país, seguramente podemos perder el norte. Sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Nos ha costado recuperar la democracia. Imagínense, nosotros no habíamos pensado, pero el pueblo boliviano ha recuperado la democracia. El pueblo boliviano ha elegido a un presidente, a un vicepresidente, quienes están a cargo de la conducción de la nave del Estado. Entonces, nunca vamos a traicionar la causa, nunca vamos a traicionar al pueblo, hay que apostar por el país, hay que apostar por nuestros departamentos. Después de estos conflictos violentos, nos toca una tarea titánica a todas las autoridades públicas, senadores, diputados, nuestro presidente, nuestro vicepresidente, nuestros ministros, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, todas las autoridades públicas tenemos que apostar por el país. Muy bien, senador, le vamos a agradecer su tiempo.